Es un gusto saludarles y compartir con ustedes este video elaborado en el curso de especialización en enseñanza escolar de la religión, módulo teológico, bloque Misterios de Dios. Nuestro equipo está integrado por María Guadalupe del Sagrado Corazón Cervantes y Barrán del Instituto Cumbres Morelia Grupo D y del Instituto Andes Los Mochis Saúl Enrique Ruiz del Grupo G, Paul Isaías Solís Velarde del Grupo B y su servidora Yuniva López Pérez del Grupo D. Los temas que abordaremos son: formulación del dogma trinitario en el símbolo de la fe de los concilios de Nicea y Constantinopla, las nociones de esencia o naturaleza y persona, importancia del mensaje de Jesús en la revelación del misterio de Dios uno y trino. Y por último, la vida íntima de Dios, es decir, relaciones, procesiones, nociones o propiedades, misiones y apropiaciones. A continuación, empezamos con el primer tema a cargo de nuestra compañera María Guadalupe. ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos del dogma trinitario, el cual ha sido definido a través de varios concilios. ¿Pero qué es un concilio? Un concilio es una asamblea convocada por el Papa para definir un dogma o condenar una herejía. En el siglo IV, Arrio asegura que Jesucristo no es verdadero Dios. Él dice que no tiene la misma sustancia que el Padre, que es hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, en conclusión, para Arrio, Jesucristo es únicamente hombre. Constantino, en el año 325, convoca al Concilio de Nicea, donde se define que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que el Hijo no ha sido creado de la nada, sino que ha sido engendrado de la misma sustancia del Padre. En el siglo V encontramos otra herejía, la herejía. En el año 553, el emperador Justiniano convocó un nuevo concilio, el Concilio de Constantinopla II. En este concilio se condenan los escritos de Teodoro de Mopsuestia y de Teodoro de Ciro contra San Cirilo y el concilio de Éfeso. También se condenan los errores precedentes tanto trinitarios como cristológicos. Se condenan los errores derivados de Orígenes, junto con los 3 capítulos influidos del nestorianismo. Y las conclusiones de este concilio son el siguiente dogma: si alguno no confiesa una sola naturaleza o sustancia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y una sola virtud o potestad y Trinidad consustancial con una sola divinidad, adorada en 3 hipóstasis o personas, ese tal sea anatema. Porque uno solo es Dios y Padre, de quien proviene todo. Un solo Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho, y un solo Espíritu Santo, en quien existe todo. Lo quinto, Nestorio difunde otra herejía. Él asegura que en Jesucristo hay 2 personas, pero que no están unidas, la humana y la divina. Él menciona que en Jesucristo hay una presencia especial de Dios como si fuera un santo. Por lo tanto, María no es madre de Dios. Ante esta herejía se convoca en el año 431 en Éfeso un concilio, y en él se define claramente que en Jesucristo las 2 naturalezas están unidas, tanto la humana como la divina. Por lo tanto, constituyen un solo Señor y Cristo e Hijo. Eso quiere decir que María es madre de Jesucristo, verdadero hombre, y también es madre de Jesucristo, verdadero Dios, porque ha concebido en su seno al Hijo de Dios. En el año 553, el emperador Justiniano convoca un nuevo concilio, el Concilio de Constantinopla II. En este concilio se condenan los escritos de Teodoro de Mopsuestia y de Teodoro de Ciro contra San Cirilo y en contra del concilio de Éfeso. Se confirma la condenación de los errores precedentes tanto trinitarios como cristológicos.
También se condenan los errores derivados de Orígenes, junto con los 3 capítulos influidos de nestorianismo. Y se formula el siguiente dogma: si alguno no confiesa una sola naturaleza o sustancia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una sola virtud o potestad y Trinidad consustancial y una sola divinidad adorada en 3 hipóstasis o personas, ese tal sea anatema. Porque uno solo es Dios y Padre, de quien proviene todo. Un solo Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho, y un solo Espíritu Santo, en quien existe todo. En el siglo V se difunde una nueva herejía. En esta ocasión Eutiques afirma que el cuerpo de Jesucristo está divinizado y por esa razón no es realmente humano. Se convoca entonces en Calcedonia en el año 451 un nuevo concilio. Y las conclusiones de este es que Jesucristo es perfecto en divinidad, pero también es perfecto en humanidad. Quiere decir entonces que es verdadero humano, es verdadero hombre, es verdadero Dios. Y es consubstancial con el Padre por esa divinidad, pero consubstancial con los seres humanos por esa humanidad. Y es por lo tanto semejante en todo al hombre, menos en el pecado. Buen día, mi nombre es Paul Isaías Solís Velarde del Instituto Andes Los Mochis y en esta ocasión me tocó compartir el tema sobre las nociones de esencia o naturaleza y persona en cuanto a la Trinidad se refiere. Vamos a iniciar diciendo que la esencia y la existencia son 2 elementos que componen la idea de ser. Dios es y existe. Las criaturas también somos y existimos. Ser quiere decir moverse, percibir y poder ser percibido, sentir y poder ser sentido. Ser es lo completamente contrario a la nada. El hecho de existir es la perfección del que es, de la misma manera que el hecho de vivir es la perfección de aquel que vive. De este modo, a la esencia le corresponde la existencia o cualidad, la naturaleza de lo que es o la naturaleza del que es. La esencia es inmutable, ya que cambiar un elemento de la esencia, propiamente dicha de las cosas, es destruirla. La esencia también es indivisible, pues suprimir un elemento de ésta es destruirla. También es eterna, pues la esencia de los seres está por encima del tiempo. Y finalmente es necesaria. Esto quiere decir que todo lo que existe es. La noción de esencia entonces permite formarse una idea de las misteriosas realidades de la Trinidad. De este modo, en las 3 personas, en las 3 existencias, no hay más que una sola esencia inmutable, indivisible, eterna y necesaria. Y en cuanto al concepto de persona, no es más que una forma de designar esa sublime oposición de relación que existe en Dios, por la que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El término de persona aplicado a Dios nos sirve únicamente y de manera exclusiva para hablar de esta relatividad. Las personas divinas no son otra cosa que relaciones subsistentes. Más allá de las discusiones del término, el concepto de persona se impone como necesario para hablar de la Trinidad. La razón fundamental es que nosotros designamos con el nombre de hipóstasis o persona a los seres inteligentes y libres, distintos entre sí, que actúan con libertad e inteligencia. Pero en Dios las personas son distintas entre sí, aunque son un solo y único Dios. Así pues, el concepto de persona se aplica a Dios solo siguiendo las leyes de la analogía, pero se encuentra en Él de una manera propia y no de una manera metafórica, es decir, cuando aplicamos el término de persona al ser humano, en Él se encuentra imperfección, pero no me refiero al término, sino en el ser humano por ser criatura. Por lo tanto, en Dios el término de persona se aplica de una manera perfecta.
es decir, en su sentido más pleno. Muy buenos días, mi nombre es Saúl Enrique Ruiz. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en este curso. En esta ocasión me toca participar con ustedes tratando la revelación del misterio de Dios uno y trino. La revelación del misterio de la Santísima Trinidad se nos revela en Jesucristo. Jesús es el Hijo natural de Dios Padre, por lo tanto, es Dios. Precisamente por esto, debemos de saber que Jesús es Dios, al igual que el Padre. En el Nuevo Testamento, es común darnos cuenta que Jesús es el Señor y al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Uno de los testimonios más marcados es el que presenta a Pedro al decirle que él es el Mesías. Y el Padre mismo da testimonio de él en el bautismo, cuando dice: "Este es mi Hijo muy amado, escuchadle". También otro testimonio podría ser el que se presenta en la transfiguración. Toda la revelación que hace Jesús es a través de su palabra y revela al Padre con palabras, con gestos y con todo lo que está a su alrededor. La buena noticia no es que Dios sea un Padre, sino que la buena noticia es que Dios es Padre de Jesús y por Jesús mismo somos nosotros hijos de Dios. Pues bien, así como Jesús habla libremente del Padre y el Padre da testimonio del Hijo, Jesús se siente con toda la libertad de equipararse o compararse con el Padre al mismo nivel. De la siguiente manera también podríamos decir que Jesús, al hablar del Espíritu Santo con sus apóstoles en la última cena, y les hace referencia de que vendría el Paráclito, este Espíritu Santo que es revelado solamente por Jesús. En el Antiguo Testamento mirábamos cómo habla en un término de el Espíritu del Padre. Ya en el Nuevo Testamento Jesús lo hace de una manera diferente, hablando ahora sí como una persona. Por lo tanto, desde las Sagradas Escrituras podemos notar cómo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están hablando de esta revelación del misterio de Dios uno y trino.